Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info. Bueno, señoras y señores, vamos a conversar con una persona muy importante para toda la gente paraguaya que pregunta y se repregunta qué es lo que está pasando en el Instituto de Previsión Social del Paraguay. ¿Por qué las cosas siguen arrastrándose de la manera en que están por tantos años ya y como que la cosa no cambia en ese lugar? Vamos a saludar a Pedro Halley. Bienvenido a Radio Tribuna y a Radio Oñondivepá Paraguay desde la costa este de los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, tengo entendido todavía. Un gusto, a las órdenes. Un verdadero placer compartir con usted en esta tarde para conversar un poco acerca de temas tan importantes que tienen que ver con esa seguridad social que tanto necesita el pueblo paraguayo. ¿Qué nos podés decir de cómo están las cosas, cómo van a venir los cambios con este nuevo gobierno que pareciera ser está entrando con bastante bríos y esperemos que esa fuerza se mantenga y sea para un cambio general y de raíz? Bueno, en una mirada así contextual, yo te diría que el gobierno arrancó con muchas expectativas, con mucho viento a favor, con mucho espíritu positivo, digamos, pero como siempre, una vez que los gobiernos se instalan en sus respectivos sillones, uno se enfrenta con la realidad. En materia de seguridad social, lo que vemos es que el gobierno, o el doctor Peña, que estaba proponiendo unas reformas muy importantes, que se iban a hacer con la participación de los asegurados, de la ciudadanía, digamos, finalmente están terminando, como siempre, en una simple repartija de cargos. Eso está generando un enorme descontento social a nivel de asegurados y de trabajadores y de jubilados. A todo eso hay que agregarle que el gobierno está propiciando unos proyectos de leyes bastante formulados entre cuatro paredes, no se socializaron debidamente, se los presentó así en forma abrupta y hoy están generando mucha reacción social, un estrés social tremendo, especialmente el proyecto de ley de superintendencia de pensiones, que es un organismo que pretende erigirse en el Contralor General de todo el sistema de pensiones. Y en la discusión se centra en que los jubilados y los trabajadores, si bien queremos el control porque creemos que un buen control va a asegurar nuestros beneficios en el futuro, no nos oponemos, pero se está presentando bajo el formato de un proyecto de ley claramente inconstitucional, en el que se otorga nuevamente a un funcionario dependiente de una élite económica poderes extraordinarios de disposición, no solo de control, que es lo correcto, como hace toda superintendencia, sino de disposición de bienes, de activos, de venta de inmuebles, etcétera. Entonces, advertido eso a la clase política, se han generado discusiones fuertes en el Senado, en audiencias públicas, en las que nosotros hemos expuesto nuestras objeciones y por el momento el proyecto está, digamos, congelado. Vamos a ver si toma vuelo o definitivamente se archiva, porque es claramente inconstitucional. Acá los paraguayos que estamos en esta parte de los Estados Unidos y muchos otros en otros estados y también en otros continentes, estamos bastante preocupados porque tenemos familiares que han aportado al IPS por años y años y han sacrificado esa pequeña platita, porque el sueldo es tan irrisorio que cualquier platita que se le saque se siente muchísimo, y que hoy en día estaban diciendo en su gran mayoría que tenían miedo que a la hora que tengan que retirarse, porque algunos están ya con un año más, otros ya están haciendo sus tramitaciones de retiro, no exista más dinero para cubrirles mensualmente ese seguro que con el cual ellos contaban y que por eso aportaron por tantos años.
¿Cómo es posible que se sigan haciendo estas cosas? Y no sé qué es lo que se puede hacer, el pueblo en sí, qué es lo que puede hacer para exigirle a las autoridades que de una santísima vez asuman la responsabilidad de darle al que le pertenece ese dinero, que es el pueblo aportante. Bueno, así como bien lo mencionaste, la posibilidad de que los recursos que se aportaron al sistema de pensiones, al IPS principalmente, que es la caja más grande que hay, se dilapiden y se fumen y finalmente los trabajadores no tengan el acceso a sus beneficios, esa era una amenaza bastante remota hace unos años. A pesar de las malas administraciones y de la injerencia política que siempre hubo, todavía había un IPS, digamos, bastante fuerte, con sus recursos pensionales bien blindados en el fondo de jubilaciones. Pero con la administración pasada, la del doctor Vicente Battaglia, la administración que se dio entre el 2021 y el 2023 hasta ahora, ya fue cambiado ahora, el IPS prácticamente hipotecó el futuro del fondo de jubilaciones, haciendo operaciones financieras muy riesgosas, adquiriendo préstamos del sistema bancario que difícilmente puedan cubrirse. La garantía de esos préstamos son los fondos de jubilaciones, y ahí hay un enorme riesgo de que los fondos de pensiones del IPS terminen en manos del sector bancario. Esas amenazas nosotros le comentamos al doctor Peña antes de que él asuma como presidente, y nos prometió trabajar sobre el tema y cuidar los recursos. Pero en los hechos es otra cosa. En los hechos se nota, o sea, las políticas se ven a través de los hombres que se ponen para administrar las instituciones. Y lo que vemos es que el IPS finalmente otra vez es un coto de caza del sector político, donde están colocando a los amigos con criterios políticos. Entonces, en este momento hay una crispación social. Este próximo martes hay una cuarta gran manifestación que la vamos a hacer frente al IPS. Ya lo hicimos en el Panteón, en el Congreso, en varios lugares, y ahora lo vamos a hacer en IPS, ya con la intención de parar de una vez este festival de dilapidación, de derroche que están haciendo con el dinero de los asegurados, porque es dinero de los asegurados, no es dinero del IPS, no es dinero del gobierno, es dinero de los asegurados. Sin embargo, la clase política no tiene esa lectura. Es como piensan que al asumir el poder tienen el derecho de tocar los fondos previsionales. Bueno, es una lucha fuerte, estamos muy duros también nosotros, la ciudadanía organizada, y yo creo que, como siempre digo, en todos los mitines ya no comemos vidrio, ya no nos van a pasar por encima, y no sé en qué va a terminar esto, pero así como van las cosas va a ser una crisis social muy grande. Qué pena escuchar eso. Y acá desde Portugal me está diciendo la señora Margarita Robledo, me dice, yo tengo 11 familiares que aportaron al IPS por toda su vida. Mi tía, que tiene 79 años, tiene que ir a esperar en los pasillos horas y horas para que le atiendan, y a veces le atienden, le dan la receta y no hay medicina. Es una verdadera pena. Yo tengo que decirle, tía, no te preocupes, yo te envío una platita y anda a comprar directamente con tu receta. Y es lo que estamos haciendo, dice, porque de lo contrario, muchas personas que van con una enfermedad pequeña, no tan grave, terminan agravándose, porque si van a esperar las medicinas del IPS, la cosa empeora. Una verdadera vergüenza. Y así sucesivamente van llegando una cantidad de mensajes que de verdad, por la premura del tiempo, porque arrancamos un poquito tarde, no vamos a estar poniéndolos todavía al aire, pero sí lo vamos a compartir con usted y con los siguientes oyentes en los próximos programas. Así es que le damos un fuerte abrazo, Pedro Aley, y gracias mil por tu tiempo, y que, bueno, sigan adelante y manténganos informados de primera mano a los paraguayos que estamos en el exterior. Cuando gusten, a las órdenes siempre, Muy, pero muy amable, muy, muy gentil. Bueno, señoras y señores, así estuvimos conversando con el exgerente de prestaciones económicas del IPS, el señor Pedro Aley. Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna.
la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info